por la invitación en esta oportunidad. Como justo lo comentaron al inicio, ¿no? Tanto conmemorar las hepatitis virales y que al menos por estas fechas, porque estos lo conmemoramos cada 28 de julio, al menos para nosotros los peruanos se diluye un tanto, ¿no? Por el tiempo por el tiempo de todo lo que pasamos, ¿no? Y aparte de celebrar estos 205 años de independencia, pues lamentablemente en el caso de hepatitis virales no podemos independizarnos del todo y todavía seguimos arrastrando estas infecciones de transmisión principalmente, o estas enfermedades transmisibles que actualmente existen estrategias de prevención, que puede ser la vacunación, pero que también tenemos tratamientos muy efectivos. ¿Y por qué esto es importante recordar? Porque ya las diferentes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, dentro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, destaca una sobre el salud y bienestar y principalmente sobre las infecciones de hepatitis virales, tanto la hepatitis B como la hepatitis C. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca la OMS con esto? 90% las infecciones de estas hepatitis virales y con ello reducir el 65% de la mortalidad. Es decir, en pocas palabras, disminuir ese impacto o esa carga de la enfermedad sobre la población a la cual queremos nosotros disminuir esta prevalencia, ¿no? Entonces, empecemos hablando de la hepatitis B. La hepatitis B, de manera muy concisa, ya solo para recordar, hay diferentes vías de transmisión y lo que siempre vamos a leer y informarnos en el pregrado es las infecciones a nivel perinatal, que para esto existen también unas estrategias de vacunación y de tratamiento antes del parto, que no es objetivo de la exposición ahora. Hay una transmisión de tipo horizontal, pero esto hay que entenderlo en el contacto de heridas o de tener contactos con fluidos sanguíneos principalmente, que es lo que podría ocurrir, digamos, en el ámbito doméstico. Lo que ya conocemos muy popularmente, la transmisión de vía sexual, la percutánea con el uso de drogas endovenosas o implementos punzocortantes también, ¿no? Las transfusiones de sangre principalmente, ¿no? Esto que nosotros ya bastante conocemos en la parte de la transmisión de la hepatitis B. Pero lo más importante, y hay que llevarnos esto en mente, es cómo diagnosticarlo, qué cosas pedir para un tanto inicialmente hacer el tamizaje y poder nosotros llegar a un diagnóstico, ¿no? ¿Y cuál es este diagnóstico? Principalmente hay que pedir tres cosas. El antígeno de superficie o el antígeno australiano. También hay que pedir, vamos a ponerle el puntero acá, el core total, y el anticuerpo contra este antígeno de superficie. Para esto vamos a ver de qué estamos hablando. Inicialmente, este es un virión. El, digamos que el virus de la hepatitis B tiene una particularidad dentro de todas las hepatitis virales, que es un hepatitis ADN, no es un ARN. Es decir, si es un ADN, tiene que tener una mejor protección porque este ADN, estando digamos que en el ambiente puede ser muy fácilmente destruido. Entonces tenemos diferentes tipos de protección y dentro de estas son las proteínas de superficie o el antígeno de superficie, que es la primera barrera de defensa, digámoslo así. Después están las otras barreras o las otras proteínas, que son las proteínas del core, que va a resguardar este ADN. Una vez que yo entre o entra en contacto este virus con una célula, por ejemplo el hepatocito, este ADN se va a fusionar con el ADN del hepatocito y ahí está el primer obstáculo para nosotros llegar a una respuesta o a un resultado de curación, porque no vamos a poder hablar totalmente de una curación en un paciente con una infección de hepatitis B, porque no vamos a poder sacar ese ADN que se va a unir, digamos, ¿no? O se va a fusionar con el ADN del hepatocito. Y esto hace que el paciente esté en el tiempo, así tenga algún grado de una cura, que hablamos básicamente de una cura funcional, eh, el paciente pueda volver a tener una reactivación de este virus. Ahí está el primer obstáculo. Entonces, el primer obstáculo es que esta hepatitis B no la voy a poder curar del todo. Hablamos solo de una cura funcional. Pero identifiquemos entonces a este paciente que está con la infección o que ha estado vacunado o que se ha curado funcionalmente hablando.
Si recordamos que el antígeno de superficie es lo que es la primera barrera, digámoslo así, entonces si yo encontrase antígeno de superficie dentro del paciente, en sangre, pues lo que estoy diciendo es que probablemente haya virus allí. Pero yo, ¿cómo sé si el paciente tiene una infección actual o si el paciente ya ha tenido una infección previa? Si tiene anticuerpos contra este antígeno, el antígeno del core, que es lo que pedimos como el core total. Esto es importante saberlo porque cuando tú tienes un paciente o un individuo que tiene el anticuerpo del core, lo que te tienes que tú o tienes que ir pensando es que el paciente ha tenido contacto con ese virus y que de alguna otra manera ese ADN ya ha estado presente o ha estado infeccioso de manera en infección con el hepatocito. Entonces, eso quiere decir que ha habido contacto con el virus. Y el anticuerpo contra el antígeno de superficie es el desarrollo de este anticuerpo contra esta proteína o este antígeno que digamos que de una u otra manera podríamos nosotros decir si el paciente se ha vacunado o si ha desarrollado un anticuerpo producto de una infección de manera más natural, digámoslo así, ¿no? Si ha tenido una infección, desarrolló el antígeno y después desarrolló el anticuerpo. Entonces, con estos tres y las combinaciones de estos, yo puedo saber si el paciente está vacunado, siempre y cuando, porque en la vacunación hay que recordar que lo que nos inoculan, digamos de una u otra manera, es el antígeno de superficie, para poder nosotros desarrollar el anticuerpo y con ello nosotros neutralizar un tanto la entrada de este virión o este virus dentro del hepatocito. Pero si yo estoy diciendo que es una vacunación, solo ha tenido exposición al antígeno, más no al core, y evidentemente no hay antígeno dentro de la circulación sanguínea del paciente. Entonces, allí es la primera, digamos que la primera combinación. Si yo sé que el paciente ha estado infectado, lo que va a salir siempre es el core total. Pero si yo hablo de que el paciente se ha curado, es que ha hecho una cero conversión. ¿Qué quiere decir de una cero conversión? Que ha hecho positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie y que este antígeno de superficie ha sido eliminado. De ahí yo estoy hablando de una cura funcional. Y hay que recordar que esta cura funcional, cuando la infección ocurre en adultos, ocurre casi en el 80%. ¿Y esto por qué? Porque la hepatitis B se va a controlar directamente proporcional al estado de inmunidad del paciente. Si una persona se infecta en la etapa adulta con toda la inmunidad ya desarrollada, evidentemente lo va a poder eliminar porque el sistema inmune lo elimina y básicamente puedes tener una cura funcional. Pero si esto ocurre en etapas muy tempranas, como en la etapa perinatal o digamos en pacientes pediátricos, donde la inmunidad todavía no está del todo desarrollada, es probable que no llegue a una cura. Y lo que tengamos es una infección crónica en el tiempo. Y estos eran los pacientes que teníamos previamente, por lo cual nosotros teníamos una alta carga de enfermedad. Principalmente eran las primeras causas de pacientes con cirrosis hepática y hepatocarcinoma, que esto en el tiempo y con las estrategias que vamos a comentar más adelante, ha ido cambiando felizmente esta epidemiología. Entonces, nuevamente, para iniciar como un tamizaje a un paciente que yo no conozco, si es un paciente infectado, vacunado, curado, tres cosas que hay que pedir. El antígeno de superficie, el anticuerpo contra este antígeno de superficie y el core total, que nos dirá de alguna otra manera el contacto con el ADN o el componente genético del virus. Entonces, tenemos dos principales estrategias de manera muy resumidas, que es la prevención vía vacunación y luego está el tratamiento. Con la vacunación vamos a hablar un poco más adelante sobre cuál ha sido el efecto positivo de esta estrategia bastante buena. Y con respecto al tratamiento, tenemos estos medicamentos nucleótidos, que es el entecavir, el tenofovir disoproxil fumarato y el tenofovir alafenamida. El disoproxil fumarato del tenofovir que tenemos acá en nuestro país tiene muchos efectos adversos sobre la parte renal. Esto se ha podido vencer con la alafenamida, que tiene menos efectos a nivel renal, pero lo que utilizamos usualmente por estos efectos adversos y, digamos, tener menor resistencia a que haga resistencias antivirales es el entecavir. Estos son tratamientos de larga data, porque hay que recordar que el paciente, cuando ya tiene la infección y, digamos, se hace tolerante a la infección, muy difícilmente llegue a curarse por sí solo y damos el tratamiento porque el tratamiento podría ayudarlo, sí, a mejorar. Pero esto no ocurre, lamentablemente, en la mayoría de los pacientes. Podría esto pasar entre 2 al 5% de pacientes,
pero no es lo que ocurre usualmente. Entonces, allí es un tema de que la hepatitis B es un tanto complicada ya infectado de llegar a esa cura funcional, pero bastante bien nos ayuda el tratamiento para evitar dos cosas que vamos a repetir más adelante, que es el desarrollo de una cirrosis hepática o de hepatocarcinoma. Como les había dicho, la primera estrategia es la vacunación y miren, este es un resumen de varios estudios en áreas endémicas, principalmente en la región de Apurímac, donde vemos cómo la prevalencia de la presencia del antígeno en superficie, es decir, de personas infectadas, antes y después del programa de vacunación nacional contra la hepatitis B que se instaura entre el 91 y el 94, disminuye drásticamente. Tanto así que estamos hablando que las infecciones ya para el año 2014 pueden ser menor al 2%, cuando antes teníamos a más del 10% de pacientes en áreas endémicas como Apurímac infectados. Es decir, que la vacunación es una estrategia bastante buena y que al menos en Perú, lo que se ha visto es que ha ayudado a disminuir esa prevalencia de enfermedad. Y que esto es el punto importante, porque recuerden, la mayoría de estas infecciones ocurren en etapas muy tempranas. Cuando ocurren en etapas muy tempranas, tengo mucho tiempo para que el paciente desarrolle todas las complicaciones de la hepatitis B. Si esto nosotros lo damos, como se da actualmente en el esquema vacunacional que se da antes del primer año, a los 2, 4 y 6 meses, pues yo puedo garantizar que este paciente que responde a la vacunación está protegido de esta infección de la hepatitis B y por ende podemos disminuir, como se ve acá, drásticamente la prevalencia de la infección de la hepatitis B. Esto es un cuadro más por regiones, lo que se ve en el lado izquierdo en este mapa de Perú, en el lado A, miren cuál era la tasa de endemicidad o de prevalencia de la infección de hepatitis B antes de la instauración del plan vacunacional contra la hepatitis B y cómo acá, donde de todas las regiones, la que un tanto queda con algún grado de endemicidad es la región de Cusco, pero la gran mayoría bajó ese porcentaje a menos del 2%. Lo que nos quiere decir que esto es evidentemente un logro de la vacunación, que la vacunación es bastante efectiva y que lo que provoca, al menos en la epidemiología, es ese cambio que genera que, digamos, tengamos menos pacientes con infecciones de hepatitis B y por ende menos carga de enfermedad. Pero lo que sí va a quedar, y como habíamos hablado al inicio, es que hay pacientes que ya estaban infectados, evidentemente, ¿no? Entonces, la carga de enfermedad con respecto a la ya infección de estos pacientes, porque acá ya hablamos acerca del core total, a pesar de la vacunación, miren, cada vez menos gente, digamos, se infecta o tiene contacto con el virus. ¿Y esto por qué? Porque, y esto lo habrán escuchado bastante bien cuando hubo el tema de la pandemia, este es parte del efecto rebaño. Si la gran mayoría de personas o individuos ya está vacunado, es probable que haya menos probabilidades que uno pueda contagiarse. Pero aún así quedan, digamos, rezagos o las secuelas, ¿no? Las áreas endémicas de toda la vida, digamos, a nivel Perú, era la región de Cusco, Ayacucho y Apurímac, que eran las regiones con mayor endemicidad. Con la vacunación, lo que hemos generado es que ya estas infecciones o este contacto con el virus haya disminuido, pero queda todavía parte del rezago. Pero una pregunta bastante importante es, ¿y hay que hacernos las dosis de refuerzo? ¿El tener las tres dosis únicamente a nivel, digamos que en los primeros meses de vida es suficiente? Bueno, esto es un estudio bastante largo de casi 35 años de seguimiento y se hicieron la misma pregunta. ¿Ah? Esto se hizo en comunidades nativas de Alaska y en personal de salud también de esas comunidades, donde querían ver cómo era el efecto humoral, y esto lo detectaban con el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Hay un punto de corte que siempre manejamos, que son 10 miliunidades internacionales por mililitro, para decir que estás o no protegido. Pero miren, esa porque miren, incluso hasta los 35 años, el 50% estaba, digamos, con este punto de corte protegido y el otro 50% no. ¿Qué hicieron? En los pacientes que no estaban protegidos, sí dieron un nuevo refuerzo. Y lo que volvieron a medir fue el porcentaje de la efectividad de la vacunación y vieron que sí, pues había una respuesta. Pero así, a la larga,
entre los pacientes que no recibieron un refuerzo y los que sí recibieron, el total, cuando uno evalúa la eficacia de protección de la vacunación con 3 dosis, sin refuerzo incluso, es bastante alta, casi del 80%, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que tiene 3 dosis y que en el control, digamos, de los anticuerpos posterior a la vacunación tiene más de 10 miliunidades internacionales por mililitro de anticuerpo contra el antígeno de superficie, es decir, es respondedor a la vacunación, ya no necesita refuerzo. Actualmente ya no sugerimos una nueva dosis de refuerzo. Cuando hay ciertas condiciones que sí podemos sugerir dosis de refuerzo, pero esos son los pacientes que no responden. Es decir, tuvo las 3 dosis y cuando le haces la medición del anticuerpo, nunca subió. En eso se aplican algunas estrategias. Puedo yo aplicar una dosis de refuerzo o incluso puedo aplicar un nuevo esquema vacunacional. Pero en los pacientes, en la gran mayoría de individuos que responde a las 3 dosis, ya no se necesita las dosis de refuerzo. ¿Y esto por qué? Porque no hay que olvidar que dentro de la inmunidad existen dos tipos de inmunidad. La inmunidad humoral, que es justamente la medición de los anticuerpos, y el otro es la inmunidad celular, que es la inmunidad de memoria. Y esta es justamente la inmunidad de memoria la que generaría esa protección que nos lleva a pacientes que han, o a individuos que han estado vacunados con más de 35 años, 80% de efectividad. Entonces, por ese lado, ya no hablamos de dosis de refuerzo en pacientes, digamos, en individuos que han tenido el esquema completo. Ahora hablemos del tratamiento. En el tratamiento, nuevamente, hay que recordar que el objetivo es que el paciente que no tenga una cirrosis la genere, es decir, evito que el paciente haga una cirrosis hepática, pero también que evito que el paciente haga hepatocarcinoma. ¿Y esto cómo lo voy a garantizar? Pues con el tratamiento yo voy a garantizar que la carga viral disminuya. Todo esto va a generar que a la larga estos dos componentes evite el paciente llegar. Entonces, cuando yo tengo ya esto en mente, lo que yo tengo que ir viendo es a quién trato. Y esto de manera muy resumida, yo hay que identificar al paciente que yo voy a dar tratamiento de por vida. Este es un tratamiento que se da de larga data, porque nuevamente la seroconversión es complicadísimo de conseguir. Pero con el tratamiento, yo lo que garantizo es que mantengo las cargas virales bajas y evito que el paciente llegue a una cirrosis. Entonces voy a tratar a los pacientes que tengan fibrosis significativa totalmente. Al paciente que ya tiene cirrosis, ¿por qué? Porque uno dirá, pero si ya tiene cirrosis, ¿por qué le daría tratamiento? Si ya no pude llegar a evitar que se haga la cirrosis, porque no hay que olvidar que también el parte del objetivo del tratamiento es evitar que haga cáncer de hígado. Entonces, si la cirrosis de por sí ya es un factor de riesgo para cáncer de hígado y además tiene una infección de hepatitis B activa, entonces yo tengo dos causas o dos factores de riesgo para que haga cáncer de hígado. Entonces lo que yo tengo que hacer es dar tratamiento para tratar de disminuir la carga viral de hepatitis B. Por eso que hay un sentido que un paciente con cirrosis hepática yo le dé el tratamiento contra la hepatitis B. Y si no estoy en esos escenarios, pues veo los escenarios de un paciente con un hígado aparentemente normal, pero con una carga viral muy elevada, como puede ser los 2000 unidades internacionales, o con hepatitis, es decir, con cualquier alteración de las transaminasas. Ahora, actualmente, estas recomendaciones del 2024 de la OMS, lo que apunta el nuevo direccionamiento, el nuevo horizonte de este tipo de tratamientos es incluir a la gran mayoría de pacientes. Les diré que en el tiempo probablemente paciente identificado con una infección de hepatitis B, paciente que se va a tratar prácticamente todos. ¿Y esto por qué? Porque dentro de los factores de riesgo que se han agregado en las sugerencias, según OMS, está la diabetes mellitus y el hígado graso metabólico. Teniendo en cuenta que el hígado graso metabólico y la diabetes mellitus son dos entidades clínicas bastante frecuentes, lo que nos quiere decir aquí es casi casi la mayoría de los pacientes van a tener que entrar a tratamiento. Y esto tiene un sentido totalmente porque ya tengo dos causas que van a generar problemas hepáticos crónicos, entonces yo tengo que controlar uno con el tratamiento antiviral. Seguro que saldrán nuevos estudios donde nos van a decir, sí, probablemente hay que mantener a todos con una carga viral muy baja, porque el paciente con carga viral muy baja tiene menos probabilidades de desarrollar estas complicaciones de la infección viral. Hasta que no lleguen esos
digamos, estos artículos o estas publicaciones, todavía vamos a ir buscando más entidades clínicas que ir a tratar, que para llegar a tratar todas estas entidades clínicas muy frecuentes. Pero yo creo que en el tiempo vamos a ir cambiando este paradigma y probablemente todos los pacientes con infección de hepatitis B mayores de 12 años van a llevar tratamiento de por vida hasta que lleguen a la cero conversión o, digamos, que mantengan este tratamiento. Esto por el lado del tratamiento de la hepatitis B. Y como hemos visto, dos estrategias bastante importantes. La vacunación, que es súper efectiva, y el tratamiento médico para evitar que hagan complicaciones de la infección por la hepatitis B. Ahora hablemos de la hepatitis C, que es el otro punto de estas infecciones o estas hepatitis virales, de las principales que vamos a tocar ahora. Decirles que con respecto a la hepatitis C pasa algo diferente con la hepatitis B, es que este es un virus ARN, y por ser un virus ARN es mucho más sencillo de controlarlo, tanto así que existe actualmente tratamiento súper efectivo, que más del 95% puede curarse totalmente. Pero acá el problema no tiene tanto que ver con lo muy efectivo que es el tratamiento, sino con la búsqueda de pacientes. Nuevamente recordarles que la transmisión es muy parecido a la hepatitis B. Todo lo que tenga contacto con transfusiones sanguíneas, desde el punto de vista sexual también es un punto de entrada, o los que tienen contacto con algunos instrumentos que han estado en contacto con sangre, como los pacientes con hemodiálisis o los usuarios de drogas endovenosas, son susceptibles a esta infección. Entonces lo que tenemos que hacer allí es identificarlos. Pero aquí es mucho más sencillo, no tengo que estar pidiendo como lo anterior, antígenos, anticuerpos, core, superficie. No, aquí es mucho más sencillo. Yo pido inicialmente un anticuerpo contra la hepatitis C. Punto para recordar, el anticuerpo contra la hepatitis C no es protector de nada. El paciente puede tener un anticuerpo contra la hepatitis C, pero puede volver a infectarse de la misma infección o del mismo virus, porque prácticamente este anticuerpo no te protege. Entonces, por no identificar si está curado o está infectado en ese momento, digamos que el cribado lo hago con el anticuerpo contra la hepatitis C, pero el diagnóstico lo tengo que hacer con la carga viral. Yo tengo que demostrar carga viral a nivel sanguíneo y esto lo voy a hacer vía la reacción de cadena de polimerasas, una PCR de hepatitis C, para demostrar esta carga viral. Cuando tú demuestras la carga viral, tú diagnosticas la hepatitis C. Y este paciente tiene que ir directamente a tratamiento. Una pastilla diaria por 3 meses o 12 semanas y el paciente totalmente curado. ¿Qué es lo bueno con la hepatitis C, al menos en nuestro país? En este estudio de 2020, donde evaluaron cerca de 5.000 individuos de diferentes regiones, tanto a nivel de la costa, de la sierra y de la selva, pues se ve que la infección o digamos la prevalencia de la hepatitis C solo con anticuerpos es muy baja. Felizmente esto llega a 0,1%, incluso en algunas latitudes puede ser menos del 0,05%. Esto está bastante bien, sí, porque nos dice que no es un problema como la hepatitis B, que podría llegar a 2, 3, 14% en áreas muy endémicas, pero entonces digamos que el mensaje es, hay poco paciente, sí, pero entonces tenemos que buscar quiénes son esos pacientes que tienen más riesgo. Y esto ya lo han determinado diferentes estudios en Perú, donde los pacientes que tienen más riesgo son los que están más en contacto con sangre, y esto evidentemente son los pacientes en hemodiálisis, pero también los trabajadores sexuales, principalmente hombres que tienen sexo con hombres o trabajadores sexuales, transexuales principalmente, ¿no? Estos son los grupos vulnerables que uno debería ir a buscar, a pesar de que cuando uno hace digamos, todo el testeo epidemiológico poblacional, aparentemente resulta ser la hepatitis C muy baja, pero entonces existen pacientes que tienen un factor de riesgo importante y estos son los pacientes que nosotros deberíamos ir a buscar, y ahí se crea este concepto de la microeliminación, de ir a buscar este tipo de pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a buscar este tipo de pacientes a pesar de que son pocos? Porque a diferencia de la hepatitis B, que recuerdan que si yo me infectaba de adulto de una hepatitis B,
mi sistema inmune lo iba a eliminar, no totalmente, pero iba a tener una cura funcional. Es decir, no iba a tener carga viral y no iba a desarrollar las complicaciones de la hepatitis B. Pero pasa lo contrario con la hepatitis C. La hepatitis C, en el 80 u 85% de los infectados van a tener una infección crónica. Y si yo tengo una infección crónica, voy a desarrollar evidentemente cirrosis hepática. Uno de 5 pacientes desarrollan cirrosis hepática y cerca del 5% pueden desarrollar cáncer de hígado. O sea, es muy difícil que tu cuerpo solo pueda eliminar esta infección. Y también porque es importante reconocerla, porque como les había dicho inicialmente, más del 95, llegando casi al 98% en algunas series, el tratamiento es bastante efectivo. Una tableta de sofosbuvir con velpatasvir, que son antivirales de acción directa, va a generar que el paciente se cure. Y aquí estamos hablando de una cura total. O sea, que no hay mucho problema con respecto a la cura, porque aquí es el tratamiento, que esto felizmente ya tiene casi unos 10 años que los primeros estudios en el 2015, 2016 comenzaron a salir y este medicamento comenzó a venderse a nivel mundial y lo que fue demostrando es que era súper efectivo en pacientes que no tenían cirrosis, pero también en pacientes que tenían cirrosis hepática. Entonces ya teníamos un tratamiento que directamente hacía que el paciente se curara de la hepatitis C y al curarse de la hepatitis C, pues generaría que no desarrolle las complicaciones propias de esta infección. Entonces cambió el paradigma. ¿Se acuerdan que la hepatitis B era vacunemos a todos, tamicemos a todos y demos tratamiento a todos? Aquí, felizmente, como la hepatitis C no es tan frecuente, es ir a buscar esa población vulnerable. Y ahí hablamos lo que les había comentado anteriormente sobre la microeliminación, que es ir a, digamos, lugares o, digamos, grupos poblacionales con alto riesgo de infección como pueden ser los pacientes con hemodiálisis, pacientes en prisión, porque el hacinamiento y las conductas sexuales de riesgo puede hacer que esta infección esté presente. E incluso en España, como este afiche que he podido rescatar, lo que se trata es, en el día que tú te diagnosticas con una prueba de sangre y te hacen la carga viral, en horas, en ese mismo día, tú recibes el tratamiento contra la hepatitis C. Esta estrategia de un solo paso de diagnóstico y tratamiento ha generado que España, antes del 2030, pueda llegar a la eliminación completa de la infección de hepatitis C y unirse a todos los países que ya llegaron a esa meta ya hace un buen tiempo, como puede ser Egipto, Reino Unido y la gran mayoría de otros países como en Europa, en Italia, Francia, que ya van a llegar a esta eliminación total y que ya no van a tener pacientes con hepatitis C porque comienzan a realizar este tipo de estrategias, pero que lamentablemente en Latinoamérica el único que se acerca por ahí, les diré Brasil y a lo mucho Uruguay, pero estamos bastante lejos. No estamos todavía a esos niveles de llegar a un control y una eliminación, porque aquí la estrategia cambia. Aquí ya no necesitamos que el paciente venga a nosotros, sino tenemos que nosotros ir a buscar a los pacientes. Porque si tenemos un tratamiento bastante efectivo, que va a eliminar la infección en el paciente y por ende voy a acortar la cadena de transmisión, es importante entonces que nosotros busquemos el paciente y nos aseguremos que el paciente cumple el tratamiento. Y entonces ya aparecen otros problemas. Este es un estudio realizado en Latinoamérica donde, como pueden ver ahí ustedes, diferentes países, Perú. ¿Qué nos dice este cuadro? Que cerca del 50% de pacientes que son diagnosticados de hepatitis C no son adherentes. Es decir, ya está, voy, me tomo el examen, soy diagnosticado de hepatitis C, pero no cumple el tratamiento. No llegan a completar los 3 meses de tratamiento, por ende, si yo no completo los 3 meses de tratamiento de una sola pastilla, no voy a conseguir los efectos o estas tasas de efectividad bastante altas. Entonces ocurre otro problema. Y acá se habla ya del término de la revinculación, de hacer un seguimiento estrecho del paciente y asegurarnos de alguna manera que el paciente cumple el tratamiento. Porque ya no solo es un tema de diagnosticarlos como se están dando cuenta, sino de revincularlos, de asegurarme la adherencia. Y se pueden aplicar diferentes estrategias, desde llamadas para asegurarse que tome el tratamiento o lo que se hace con los programas de tuberculosis, que es
que venga el paciente y que delante tuyo tome el medicamento y así asegurarnos de la adherencia. Pero nuevamente, ¿por qué? Porque existe tratamiento efectivo. Solo que aquí es un tanto, como se están dando cuenta, es ir sobre el paciente para que cumpla el tratamiento e identificarlo inicialmente. Entonces, lo importante es reconocer poblaciones vulnerables, pacientes con hemodiálisis, factores de riesgo como lo son el tener sexo hombre con hombre, el uso de drogas endovenosas o las múltiples parejas sexuales, una vez reconocidos dentro del sistema de salud, hacerle un seguimiento estrecho para asegurarnos del cumplimiento del tratamiento. Pero también ir a buscar otro tipo de poblaciones, pacientes que vengan de países o de regiones con alta endemicidad, ir a buscarlos, hacer el tamizaje y darle el tratamiento. Y evidentemente los centros penitenciarios, donde puede haber mayor factor de riesgo como el uso de drogas endovenosas, que esto te digo, no es tan frecuente, al menos en nuestra realidad, pero sí los factores de conductas sexuales de riesgo. Entonces, este debería ser el plan cuando uno va a ir pensando en pacientes con hepatitis C, búsqueda activa de población vulnerable, un buen registro y seguimiento de estos pacientes. Pero no solo queda allí, no solo queda en dar tratamiento, no solo queda en identificarlos, sino que se agrega un nuevo problema con respecto a la hepatitis C. Y ya se están dando cuenta que con respecto a la hepatitis B no lo tenemos del todo resuelto. Y esto lo podemos hablar porque tenemos experiencia en el hospital. Y ahora hablamos de reinfección de hepatitis C. Les había comentado que el anticuerpo contra la hepatitis C no te protege de nada. Es un marcador, es una secuela que lo tienes allí, pero que no protege. Y al no protegerte, te hace vulnerable a que te vuelvas a reinfectar. Y existen factores de riesgo en la literatura para yo decir si este paciente está expuesto a una reinfección. Y estos son las infecciones de transmisión sexual, el hombre que tiene sexo con otro hombre, el uso de drogas endovenosas o las conductas sexuales de riesgo, principalmente la participación en grupos sexuales o las múltiples parejas sexuales en menos de 6 meses o un año. ¿Y esto qué ha generado? El año 2024 nos hicimos esa pregunta. ¿Existe reinfección en el Hospital Loaiza? Bueno, lo que hicimos es coger desde el 2016 o 17, que ya hubo el tratamiento con los antivirales de acción directa, ver a todos los pacientes que hemos tratado, que es alrededor de 96 pacientes. Y los comenzamos a dividir entre pacientes con coinfección de VIH y otros pacientes que no tienen VIH. Y gracias a la ayuda de un laboratorio comenzamos a hacer nuevamente descargas virales. Miren lo que vimos. En pacientes con coinfección VIH, cerca del 50% o un poco más del 50% tenían nuevamente una reinfección de hepatitis C. ¿Qué quiere decir? Este paciente que años previos había recibido el tratamiento y que había habido respuesta viral sostenida, se había curado. En el tiempo comenzamos digamos, a volverlos a llamar y le tomamos la carga viral. Y miren lo que encontramos. Nuevamente estaban infectados de la hepatitis C y ellos ni cuenta. Cuando comenzamos a preguntar sobre los factores de riesgo, el 100% eran varones que tenían sexo con hombres y el 60% tenía una conducta sexual de riesgo, ya sea participación en grupos sexuales o múltiples parejas sexuales. Ustedes ven allí usuarios de drogas endovenosas y cuando uno va y lee la literatura, ve conductas sexuales de riesgo, principalmente hombre que tiene sexo con hombre y usuarios de droga endovenosa. Pero esto no ocurre en nuestra realidad, o al menos en nuestro hospital. Un hospital que maneja una buena cantidad dentro de todos los hospitales del MINSA, al menos en Lima, entre Cayetano y el Hospital Loaiza, manejamos una buena proporción de pacientes con hepatitis C. Al menos en esta muestra, no sé si un tanto representativa, pero bastante local de nuestro hospital, no hemos encontrado usuarios de drogas endovenosas. Cuando nosotros quisimos esto replicarlo a nivel multicéntrico internacional, bastante bien, algunos autores nos dijeron que esto pasa cuando uno habla acerca de la epidemiología de las infecciones o las enfermedades transmisibles, que el comportamiento, que la conducta digamos, de los individuos va a variar de región en región, incluso de país a país, y que probablemente
tus factores de riesgo que son, no sé, publicados en Europa no son los mismos que puedes tener tú a nivel latinoamericano, incluso regional. Y esto es lo que vemos. ¿Y esto por qué es importante? Porque pues en la consulta, pues yo no voy a preguntar si el paciente es usuario de drogas endovenosas, un tanto porque son más caras, ciertamente, sino que me centraría un tanto en las conductas sexuales de riesgo, ¿no? Preguntar ya en la relación médico-paciente y con la confianza, digamos, instaurada, si es un paciente que tiene no solo relaciones con mujeres, sino que también tiene relaciones con varones. ¿Por qué? Porque estos pacientes sí son susceptibles, si son, digamos, entran o son candidatos para hacer ese seguimiento estrecho, cargas virales anuales seguramente, o cada 6 meses, y que si yo identifico a este paciente, darle tratamiento, porque felizmente cuando uno se reinfecta, el tratamiento con el mismo esquema sigue siendo igual de efectivo en esas tasas del 90 al 98%. Pero ¿qué pasa ahora de manera administrativa, si quiere? En nuestras guías de hepatitis C a nivel MINSA, desde el 2015 no hay una actualización y, oh sorpresa, el término de reinfección de hepatitis C no existe. Es decir, para el MINSA, el paciente reinfectado, como no existe, no hay presupuesto, y como no hay presupuesto, no hay tratamiento. Y ahí es un problema ya administrativo. Entonces, todo lo que les he mostrado hasta ahora es que hepatitis C estamos bastante lejos de llegar a esa eliminación porque, como se dan cuenta, necesitamos buscar al paciente, asegurarnos que tome el tratamiento y con eso hacerles un seguimiento para evitar que se reinfecte. Pero una vez que identificaste reinfección, cuando quieres pedir tratamiento, que es un tratamiento un tanto caro, el MINSA o digamos el Digemit no te da tratamiento porque te dice, pero este paciente, ¿dónde lo ubico? Si ya recibió tratamiento hace 2, 3 años, ¿qué me estás diciendo? Se está reinfectando, ya, pero tu guía, ¿cómo lo sustento? ¿Dónde pido presupuesto? También tenemos un problema a ese nivel, ¿no? Por eso que nosotros cuando vimos esta realidad, lo llevamos a una carta al editor, un tanto para ir mejorando, y desde entonces seguimos teniendo reuniones con el MISA y con otros hospitales para un tanto ponernos de acuerdo y modificar, al menos en la guía de hepatitis C del MINSA, llevar estas adendas para poder nosotros, de alguna otra manera, sustentar el tratamiento para ese tipo de pacientes y que dentro del presupuesto se piense en el siguiente año de que, oye, hay pacientes que no solo se van a tratar por primera vez, sino que necesito tratamiento para pacientes que probablemente se reinfecten. Ya para terminar, porque hablamos principalmente de estas dos infecciones importantes y de las con mayor carga de enfermedad, las hepatitis virales, principalmente B y C, son un objetivo para el 2030 y que todavía estamos en camino. En hepatitis B, bastante bien hecha la tarea, gracias a la vacunación, que es una de las mejores estrategias para disminuir la carga de enfermedad. Pero con respecto a hepatitis C, nos falta todavía un largo camino de búsqueda activa de pacientes, porque nuevamente un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado hace que el paciente corte o se escure totalmente de la infección con, y que con una mayor virtud, digámoslo así, podemos cortar la cadena de transmisión y por ende disminuir esa carga de enfermedad. Pero no solo eso, sino que ya el paciente curado, al menos en el caso de la hepatitis C, lo que yo necesito es verificar que este paciente no tenga las conductas y si las tiene, hacerles un seguimiento con cargas virales para, una vez identificado la reinfección, dar nuevamente tratamiento, que es un tratamiento igual de efectivo que la primera infección. Entonces, esto era lo que quería traerles el día de hoy. Bueno, gracias por su atención y estaré atento a las preguntas, dudas que tengan ustedes. Y doctor, muchas gracias por su ponencia. Ha sido bastante enriquecedora para todos nosotros. Y bueno, la actualización más que nada, ¿no? Y sobre todas las investigaciones que nos ha podido compartir. Bueno, si es que tienen una pregunta, pueden hacerla por el chat o levantar su mano. Bueno, doctor, muchas gracias. Esperamos tenerla en próximas ponencias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y ahorita voy a estar compartiendo el link del post-test. Ah, ya, perfecto.
Listo, entonces cualquier cosa me avisan y nada, nuevamente gracias por la invitación y ya estamos en contacto.